Saludos cordiales a los presentes. Nuestro grupo está conformado por Javiera Flores, Catalina Mesina, Macarena Montesinos y quien le habla Javiera Páez. Y el tema a tratar es el factoring como alternativa de financiamiento PYME y el factoring en el estado actual en relación a la situación. A manera de resumir, podemos decir que en los últimos años y sobre todo en la actualidad, el factoring ha estado presente y se ha vuelto parte importante dentro de las empresas, tanto como las medianas y como las pequeñas, en donde tiene una función de ayudarla especialmente en conseguir una liquidez inmediata a través de sus facturas a largo plazo. Y además, cabe mencionar que como una de sus principales funciones se centra en favorecer a las diversas partes que se encuentran dentro de este dicho servicio. En la siguiente presentación se hablará de qué es el factoring, cómo funciona, cómo se lleva a cabo, los diferentes factoring que existen y asimismo se detallará quiénes ofrecen este servicio en Chile, conociendo al mismo tiempo la utilidad para poder diferenciar en qué casos el factoring es una real ayuda para una empresa o negocio. Finalmente, cómo se va a relacionar con lo que está pasando en la actualidad de nuestro país. Para adentrarse más en este tema, podemos decir que todas las empresas necesitan, cualquiera sea su tipo, van a necesitar un financiamiento como tal. Sin embargo, las organizaciones de cada industria tienen distintas fuentes de recursos para apoyar su economía y poder surgir así sus prestaciones, tanto de bienes o de servicios, dependiendo del giro al que se dedique dicha empresa. Se tomará como enfoque las empresas medianas y pequeñas, como lo dije anteriormente, que necesiten un soporte inmediato. Por lo tanto, se debe tener en cuenta perspectivamente la forma que tienen algunas de estas organizaciones de financiarse. Obviamente, esto va a depender del medio de pago que utilice el cliente al momento de efectuar la compra del servicio. Por lo anterior, el objetivo va a ser netamente enfocarse a través del plano en las facturas que tengan días aplazados por cobrarse. La visión principal es el de las empresas que prestan servicios a través del factoring. A partir de esto se va a hablar de cómo es su economía, las leyes por las cuales se rigen, los tipos de factoring que existen, ejemplos de ellos, caso real, y finalmente, lo más importante, el porqué de su sustentabilidad a través del tiempo. Esto se va a relacionar con la importancia de las derivadas prestaciones, la situación actual que sufre Chile como país. ¿Qué es el factoring? El factoring son entidades o empresas, personas que prestan el servicio de liquidar activos, de por lo general medianas o pequeñas empresas, las cuales tienen cuentas por cobrar y donde éstas necesitan dinero inmediatamente. Además, posteriormente, la empresa factoring se hará a cargo de gestionar dicho cobro de las cuentas por cobrar de la empresa cedente. Dicha empresa factoring cuenta con un marco legal regulado, por lo que brinda seguridad y confianza a la empresa que lo solicita, quien lo contrata. ¿Cómo se desarrolla el factoring? Como mencionamos anteriormente, esta ayuda a medianas o pequeñas empresas, adelantando el pago de sus cobros o cuentas de sus activos, cobros, los cuales tienen plazo a 30, 60 o más de 90 días. A recibir el pago. La empresa factoring hace que este financiamiento sea a corto plazo, como por un ejemplo, de 3 a 5 días. Dichas cuentas por cobrar se representan mediante facturas, las que posteriormente se traspasan a dichas empresas factoring y las cuales en consecuencia serán cobradas por la empresa factoring. Tipos de participantes dentro de la operación de factoring. Se encuentra la persona empresa que efectúa un servicio a tercero, es decir, la que cede sus facturas al factoring como tal. También se encuentra la empresa factoring, que compra estas facturas previamente cedidas y en donde anticipa un porcentaje de los documentos cedidos.
Y por último, la empresa que debe financiar los documentos cedidos, dicho de otra forma, el deudor. ¿Bajo qué ley se regula? Se rige mediante la Ley 19.983, la cual fue publicada a fines de año del 2004. Esta llama a mantener y fortalecer el mercado de facturas y los documentos mismos que permiten su gestión. La ley Factoring en Chile permite a empresas contar con obligaciones claras de emisión de facturas y de plazos y modalidades para reclamar su contenido. Dentro de las principales ventajas y desventajas del tipo de financiamiento factoring se encuentran como principal ventaja la rápida liquidez y que no existe un endeudamiento bancario. La rápida liquidez es porque las empresas que prestan el servicio factoring ayudan a las pequeñas o medianas empresas que contratan su servicio a tener una liquidez o dinero en efectivo de manera inmediata, en vez de esperar 30, 60 o 90 días a que le hagan el pago de esta factura. Por otro lado, la otra ventaja es que no existe un endeudamiento bancario. ¿Por qué? Porque las empresas, las medianas o pequeñas empresas, reciben el dinero al tiro, por lo cual no necesitan sacar un crédito bancario o pedir cualquier otro tipo de crédito a alguna sucursal que los preste, porque las empresas factoring le ofrecen de manera inmediata el dinero. Por otro lado, dentro de las desventajas está el gran riesgo en las operaciones con recursos, debido a que cuando el deudor no paga, la persona que contrata el servicio actúa como un aval dentro de esta factura. Por lo cual, si el deudor no paga, la persona que es el cliente tiene que hacerse cargo del pago de esta factura. Empresas factoring en Chile. Dentro de Chile existen dos grandes conglomerados. El primero es las empresas de factoring Chile y la segunda son los bancos nacionales que también prestan este tipo de servicio. Dentro de las principales empresas de factoring están el Banco Factoring, que es una sociedad anónima. También está el Cobal de Servicios Financieros, el Factoring y Finanzas, Factoring Mercantil y por último la Liquidez Factoring. Dentro de los bancos nacionales que también prestan dicho servicio está el Banco Security, el Banco Consorcio, Scotiabank, Eurocapital y Banco Internacional. Bueno, los ejemplos reales que hicimos del factoring están los con recursos y sin recursos. Dentro de los con recursos, en primer lugar, existe una factura que es de 1 millón de pesos, en la cual tiene una fecha de pago dentro de 90 días. Al contratar el servicio factoring, la empresa establece un pago de retención por un total del 10% del total del monto de la factura. Esto solamente sucede en el factoring sin recursos. El banco, la plata en efectivo que recibe al tiro la empresa, la mini empresa, es de 881.333 con respecto al millón de pesos total de la factura. Dentro de los gastos que cobran las operaciones de factoring son de 10.000 pesos y los intereses por las operaciones que éste realiza son de 8.667. El monto retenido que debe tener pagado el cliente es de 100.000 pesos. Dentro del ejemplo del factoring con recursos, tomamos los mismos datos de la factura anteriormente mencionada, que es de un monto total de 100.000, o sea, de 1 millón de pesos. La fecha de pago también es dentro de 90 días, pero en este caso sin recurso no hay un cobro de retención, por lo cual el líquido obtenido por la empresa que contrata el servicio es de 981.333 pesos. Los gastos que cobra la empresa factoring es del mismo monto del anterior, que sería 10.000 pesos,
y los intereses cobrados por las operaciones son de 8.667 pesos, obteniendo así una liquidez inmediata de 981.000 pesos, que es un monto superior al caso de factoring sin recursos. En el siguiente gráfico se aprecia el índice de percepción económica dentro de las pymes en Chile durante los meses desde marzo hasta octubre, y se puede observar que hay una depreciación enormemente abrupta. Todo esto es causado por el estallido social, en donde se pedían infinidades de sugerencias al gobierno. En relación con esto, hubo bastantes incidentes violentos y muchas de las pymes del país tuvieron que cerrar sus locales por estas grandes aglomeraciones. Desde ese entonces, muchas pymes del país se han visto afectadas hasta hoy en día por la gran pandemia mundial. Para cerrar lo que es el tema de factoring, podemos decir que respecto a esto se puede inferir que es una ayuda tanto para las empresas medianas como para las pequeñas, porque por una parte es una alternativa rentable y al mismo tiempo confiable respecto a lo legal y a lo económico de la misma empresa, mientras que por otra da un empuje a las empresas que se encuentran con escasos recursos y también las que se involucran dentro del estilo de vivir al día a día con sus respectivas ganancias. Para poder llevar a cabo dentro de las empresas, dentro de los diferentes mercados de la industria, existen empresas las cuales se dedican completamente al giro del factoring como tal. Es por esto que se centran básicamente en las respectivas entidades que facturan cuentas por cobrar a largo plazo. Y cabe destacar que su beneficio está enfocado del todo en las organizaciones que necesitan ganancias inmediatamente, es decir, al momento de efectuar la venta. El factoring tiene como misión principal dar recursos a empresas que no cumplen con acceder a su financiamiento. Enseguida, para que puedan seguir desarrollándose normalmente en sus prestaciones de servicio, siguiendo así su trato de asociación entre las empresas. Se dividen en dos tipos, con recurso y sin recurso. Podemos decir que la empresa que tiene recursos es mucho más, cumple con mucho más requisitos que la otra. En la actualidad, este tipo de servicios se ha encontrado altamente demandado por el apoyo y protección que necesitan todas las empresas que se encuentran involucradas en el estallido social de Chile. Y meses después, lo que afecta actualmente, que es la crisis económica provocada por la pandemia. Finalizando, a modo de conclusión grupal, opinamos que el factoring es un excelente servicio y ayuda, porque si bien tiene sus desventajas, estas son bastante escasas y más bajas que las ventajas en sí. Una de las ventajas más influyentes se observa hoy en día, ya que todas las medianas y pequeñas empresas necesitan del auxilio y amparo de la población, y por qué no, de las entidades más grandes y con el poder económico que estas organizaciones requieren. Muchas gracias por su atención.